Estamos de regreso con información importante sobre el presunto crematorio clandestino. Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se trató de un montaje. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró, por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. Bueno, y le agradezco a Ulises Lara, quien es encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, que hable con nosotros precisamente de este tema. Buenas tardes, Ulises, ¿qué tal? Buenas tardes, Lupita, buenas tardes a tu auditorio. Muchas gracias. Gracias a ti, por el contrario, porque tenemos muchas dudas de lo que pasó exactamente. ¿Qué fue lo que encontraron? Ustedes reciben la información después de que salen redes sociales y se dirigen. ¿Cómo es el protocolo? Cuéntanos, por favor, Ulises. Sí, existe la necesidad de atender cualquier tipo de noticia que tenga algún perfil de que se haya cometido un delito. Se le llama noticia criminal. Y frente a estos hechos nosotros reaccionamos. Cuando tuvimos conocimiento de que se estaba publicitando en redes que se encontraba en unas inmediaciones entre Iztapalapa y Tláhuac la posibilidad de un lugar donde hubiera cuerpos por razón de una fosa clandestina o de cualquier otro elemento, nos trasladamos de inmediato y abrimos la carpeta correspondiente. En ese marco es que también nos enteramos que habían sido entregados dos identificaciones, una persona adulta y un menor. Empezamos con esto la búsqueda y también la ubicación de la zona que debía ser intervenida. El día de ayer, antier por la noche y la mañana de ayer, se localizaron a estas personas sanas y salvas sin que hubieran sido víctimas del delito de desaparición. La familia del menor nos hizo referencia que se trataban de artículos escolares que habían desechado, y en el caso de la adulta, que se encontraba en el Estado de México, nos refirió que había sido víctima de robo de su aparato celular y en ese lugar tenía su identificación. Así que estas dos personas que habían sido señaladas como en deducción que podrían ser sus restos los que se encontraban en ese lugar, sí. Primero que nada se encontraban sanas y salvas. Luego se hizo la intervención, Lupita, en el lugar, se acordonó el espacio, se delimitaron los puntos y la zona señalada como un lugar donde se habían estado cremando cuerpos, nuestro objetivo fue de inmediato intervenirla para poder identificar si se encontraban restos óseos. Por espacio de cerca de 10 horas se estuvo trabajando en cada uno de los cuadrantes, separando la arena de las cenizas del lugar donde se encontraba, y se identificaron 14 restos óseos, ninguno de ellos correspondiente con restos humanos. Sí. Oye, por lo cual, de manera categórica, sí. Sí, en esto me quiero detener un poquito. No se determinó que son restos humanos. Ayer ustedes por la tarde salieron a informarlo después de hacer un análisis. ¿Se puede determinar de manera tan rápida que no pertenecen a restos humanos? ¿Cómo se hace el análisis? Se hace mediante una estructura morfológica. Nosotros tenemos peritos antropólogos físicos, peritos arqueólogos y peritos que se han dedicado, entre otros, a la búsqueda. Es identificable y se debe de tener en cuenta que esos restos óseos tienen una configuración determinada. Lo que se encontró no corresponde con los huesos que están y que conforman un cuerpo humano, y por su tamaño y sus características corresponden al de otros animales, particularmente caninos. Sí. Por eso podemos decir categóricamente, con el análisis que hicieron nuestros antropólogos físicos, que no se tratan de restos humanos. Esa es la primera, no es solamente una identificación genética. Nosotros haremos de todas maneras los análisis genéticos que van a tener una otra duración, pero lo que sí podemos confirmar, y lo digo con toda claridad, no son restos humanos. ¿Qué pasa en el caso de las cenizas, Ulises? ¿Qué pasa? Las cenizas también fueron motivo de análisis, se separaron en cada una de ellas, en cada uno de los cuadrantes con los que se hace el protocolo, y en ellos lo que se identificaron fueron restos de diversos materiales, en este caso llantas, plásticos y por supuesto pues toda la arenisca y piedra que se encontraba en el lugar, materiales vegetales, entre otros.
Igualmente se está llevando a cabo una digamos, análisis ya de todos los demás contenidos, pero tampoco hubo dentro de las cenizas ninguna, digamos, situación que nos llevara a suponer que ahí se hacían cremación de cuerpos. Esto es muy importante porque esa fue la noticia por la cual investigamos, Lupita, y lo que había que hacer era de inmediato descartar la posibilidad de que en ese espacio y por esas características se llevara a cabo la cremación de cuerpos humanos. Lo decimos también igualmente categóricamente. El lugar donde estaba se había convertido en un pequeño lugar de quema de basura, no tiene las características para que se pueda cremar un cuerpo. La incineración de un cuerpo humano requiere de energía y se tiene que mantener el lugar caliente por encima de los 700 grados centígrados por un espacio superior a las 5 horas. El espacio es suficientemente abierto de diferentes áreas y se puede observar desde diferentes ángulos, y el olor o el humo que se generaría por ese tipo de eventos hubiera sido motivo de que en otras circunstancias lo hubieran denunciado. No hay de los testigos ni de los alrededores información que tampoco confirmen que hubiera esto, pero tampoco las características del lugar permiten suponer que se trata de un crematorio. Por eso, de manera contundente, igualmente rechazamos esta versión de que pueda tratarse de un crematorio. Hicimos también una búsqueda, Lupita, de fosas. Esta zona es una zona de minas pétreas. Son lugares donde lo que abunda es arena, grava, material petro de diferentes orígenes. En ese lugar lo que se hizo fue trabajar con un georradar para localizar si había oquedades y en esos lugares pudieran encontrarse posiblemente restos humanos. Se revisó, no tuvimos ningún elemento positivo. Se hicieron además caminamientos en toda la búsqueda, recorridos con personal especializado para saber si había remoción también de algunos lugares donde se hubiera hecho antes algún tipo de entierro o alguna quita de piedras y movimiento, y se descartó. Se revisaron cerca de 5 hectáreas, eso es lo que tenemos. Y decirte para finalizar que ya habíamos hecho búsquedas en la zona, en diferentes puntos, por familiares en la Ciudad de México que habían tenido información de que posiblemente habría. Se hicieron hace 2 años y recientemente en marzo, teniendo los resultados que te he referido negativos el sentido de cadáveres. Eso es. Pues Ulises, te aprecio mucho que hayas platicado con nosotros, que nos digas cómo están las cosas y bueno, pues estaremos muy atentos de la información que den a conocer. Gracias a ti. Gracias, Lupita. Buenas tardes. Hasta luego.